Elías Soto, un relojero de la vieja escuela, se movía con la precisión de un péndulo en su taller de Santiago, Chile, en 1998. El aire olía a aceite lubricante, latón pulido y el polvo acumulado de décadas de relojes. Para Elías, el mundo era una máquina perfectamente calibrada, y cualquier anomalía era simplemente un error humano o mecánico. Su escepticismo era tan sólido como el yunque en su mesa de trabajo. Un día gris de otoño, un cliente anónimo dejó un reloj de bolsillo antiguo, envuelto en un pañuelo de seda gastado. Era una pieza de latón oscuro y envejecido, de unos 5 centímetros de diámetro, con una esfera de porcelana blanca y números romanos. El cliente solo dijo que marcaba mal y se fue sin dar más explicaciones. Elías, con un suspiro resignado, tomó el artefacto. Pensó que sería una simple limpieza o un resorte roto, el pan de cada día. Colocó sus lentes de lectura en la punta de la nariz y examinó el reloj bajo la luz cálida de su lámpara de escritorio. Al abrir la tapa, notó que la maquinaria interna estaba impecable, una obra de arte mecánica. Sin embargo, al compararlo con el reloj de pared de su taller, que marcaba las 3 p.m. del lunes, el reloj de bolsillo mostraba exactamente las 3 p.m. del martes. Elías frunció el ceño. Pensó que era una broma de mal gusto, un error de calibración extremo. Pero la exactitud con la que se había adelantado 24 horas era, en sí misma, una anomalía que desafiaba la casualidad. Este no era un reloj roto, era un reloj que vivía en un día diferente. Elías sintió una punzada de curiosidad, la primera en años, que desafiaba su visión ordenada del universo. Este pequeño objeto se había convertido en un enigma que exigía ser resuelto, no con fe, sino con la lógica implacable de la mecánica. Elías pasó la noche en vela, obsesionado con la calibración del reloj. Desmontó la maquinaria con la delicadeza de un cirujano, examinando cada rueda, cada resorte, cada diminuta joya. La mecánica interna era pura artesanía del siglo XIX, sin rastro de componentes electrónicos o trucos modernos. Era un sistema de escape de palanca suizo, robusto y fiable. No había nada, absolutamente nada, que justificara un salto de tiempo de 24 horas. Lo limpió, lo lubricó y lo reensambló con una precisión milimétrica, asegurándose de que el tren de engranajes estuviera perfectamente alineado. Elías, con su escepticismo intacto, lo puso en hora, 8 a.m. del lunes. Lo guardó en una pequeña caja de madera acolchada, sellándola con una nota que decía, calibrado, lunes 8 a.m. Estaba convencido de que la anomalía se debía a alguna fricción microscópica que había corregido. Se permitió una sonrisa de suficiencia, el orgullo del artesano que vence a la materia. Sin embargo, una pequeña semilla de duda ya había sido plantada. ¿Y si no era un fallo? ¿Y si el reloj estaba de hecho funcionando perfectamente, pero en un marco de tiempo que él no podía comprender? Elías sacudió la cabeza, atribuyendo esos pensamientos a la falta de sueño. La ciencia y la mecánica eran sus dioses, y no había lugar para la metafísica en su taller. Al día siguiente, martes, Elías abrió la caja con una mezcla de anticipación y escepticismo. El reloj de pared de su taller marcaba las 8 a.m. Al sacar el reloj de bolsillo, su corazón dio un vuelco. La esfera de porcelana blanca con números romanos mostraba con una exactitud escalofriante las 8 a.m. del miércoles. Elías se frotó los ojos. Lo había puesto a la hora correcta el día anterior. Lo había desmontado y reensamblado. Era imposible. El reloj se había adelantado exactamente 24 horas, ignorando por completo la intervención de Elías. Era como si el tiempo para ese objeto fluyera en un carril paralelo, siempre un día por delante del resto del mundo. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del taller. Esto no era un fallo, era una declaración. La frustración de Elías se transformó en una obsesión metódica. Durante los siguientes días repitió el proceso de desmontaje y reensamblaje, pero esta vez con una lupa de 10 aumentos, buscando cualquier microinscripción o material anómalo. Se concentró en la aleación de la caja de latón oscuro. Era inusualmente densa y presentaba una pátina verdosa que no era común en el latón antiguo.
Raspó una muestra minúscula y la examinó bajo su viejo microscopio. La composición era principalmente cobre y zinc, pero había trazas de un metal desconocido que reaccionaba de forma extraña a la luz polarizada. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, incrustado en la propia estructura del latón. Elías, incapaz de identificar el metal con sus recursos limitados, se sintió en un callejón sin salida. La mecánica no podía explicarlo y la metalurgia solo le ofrecía más preguntas. Decidió probar un enfoque diferente, la exposición. Colocó el reloj en una jaula de Faraday improvisada, esperando bloquear cualquier posible interferencia electromagnética externa que pudiera estar afectando el mecanismo. Lo puso a la hora correcta y esperó. Al cabo de 24 horas, el resultado fue el mismo. El reloj se había adelantado exactamente un día. No era una interferencia externa. Elías se sentó, exhausto, con el delantal de cuero manchado de aceite. El reloj no estaba roto, estaba haciendo algo que la física conocida no permitía. Era una paradoja en su muñeca. Elías recordó un viejo dicho de su mentor. Cuando la mecánica falla, busca la magia, pero la magia es solo la ciencia que aún no comprendemos. Se dio cuenta de que necesitaba una perspectiva fresca, alguien que entendiera el mundo que se avecinaba, el mundo digital que él se negaba a aceptar. Necesitaba a Sofía Ramos. Sofía, una joven ingeniera electrónica que a menudo reparaba los beepers y los primeros teléfonos móviles de sus clientes, era la antítesis de Elías, moderna, rápida y completamente inmersa en la tecnología de 1998. Elías la había conocido cuando ella necesitaba un ajuste en un reloj de pulsera digital que él había despreciado abiertamente. Ahora, su escepticismo tenía que ceder ante la necesidad de comprensión. El reloj, con su pátina verdosa y su secreto temporal, era demasiado grande para su taller analógico. Elías, dejando de lado su orgullo, llamó a Sofía. Ella llegó al taller con su chaqueta de cuero y su energía juvenil, contrastando fuertemente con el ambiente solemne y anticuado. Al principio, Sofía se rió al escuchar la historia del reloj que marcaba el mañana. «Señor Soto, ¿está seguro de que no lo puso mal? ¿Tal vez el mecanismo de fecha?» Elías le interrumpió, su voz tensa. «Lo he desarmado y rearmado 3 veces. Es puramente mecánico, no tiene fecha. Y no lo puse mal. Se adelanta exactamente 24 horas con precisión atómica cada vez que lo calibro». Le mostró el reloj. Eran las 10 a.m. del jueves, pero el reloj de bolsillo marcaba las 10 a.m. del viernes. Sofía, intrigada por la seriedad de Elías, se puso seria. Ella no creía en fantasmas ni en viajes en el tiempo, pero sí creía en los datos. Sacó su reloj digital de pulsera, un modelo de alta tecnología para 1998, y lo comparó con la pieza antigua. La sincronización era perfecta, solo que con un desplazamiento de un día. Sofía tomó el reloj con guantes de algodón y lo examinó. La caja de latón oscuro se sentía inusualmente fría. Mientras lo giraba, notó algo que Elías había pasado por alto en su enfoque puramente mecánico, un patrón sutil de vibración. «No es el tiempo, Elías», dijo Sofía, usando el nombre del relojero por primera vez. «Mira las manecillas, están vibrando. No es un movimiento mecánico, es una resonancia. Es como si el reloj estuviera capturando una frecuencia». Elías se acercó, ajustando sus lentes. Bajo la luz, las finas manecillas negras temblaban casi imperceptiblemente, un ritmo constante que no se correspondía con el tic-tac del mecanismo. Era una pulsación, una señal. Sofía sugirió que si el reloj no estaba viajando en el tiempo, tal vez estaba interceptando una señal de tiempo muy fuerte de alguna fuente desconocida, una señal tan potente que forzaba el mecanismo a sincronizarse con una hora futura. La idea era descabellada, pero era la única explicación que no rompía las leyes de la física, solo las doblaba un poco. Elías, aunque escéptico, sintió una chispa de esperanza. La respuesta no estaba en los engranes, sino en las ondas invisibles del aire. Sofía, con la curiosidad de una ingeniera, propuso un experimento. Necesitaban medir la supuesta frecuencia que el reloj estaba capturando.
Conectó una pequeña sonda de cobre a la caja de latón del reloj y la conectó a un osciloscopio antiguo que Elías usaba para calibrar diapasones. Elías observaba con una mezcla de fascinación y desconfianza cómo la joven manipulaba los cables y los botones. El taller, que había sido un templo a lo mecánico, ahora se llenaba de la luz verde parpadeante de un monitor CRT. Al encender el osciloscopio, el patrón habitual de ruido de fondo llenó la pantalla. Sofía ajustó las perillas, buscando cualquier pico o patrón regular. De repente, una onda sinusoidal débil, pero perfectamente regular, apareció en el borde inferior del espectro. Era una señal de Ultra Low Frequency, ULF, extremadamente baja, casi indetectable, y completamente fuera del rango de cualquier transmisión de radio comercial o militar conocida en 1998. «Mira esto, Elías», susurró Sofía, señalando la pantalla. «Es una frecuencia tan baja que casi parece ruido estático, pero es rítmica, es la pulsación que sentí». Elías se acercó, sus ojos marrones fijos en la onda verde. Su mente, acostumbrada a la precisión de los engranajes, ahora intentaba dar sentido a la danza invisible de las ondas. Se dio cuenta de que la aleación inusual de la caja del reloj con ese misterioso metal traza no era una coincidencia. La pieza de latón oscuro y envejecido estaba actuando como una antena pasiva, sintonizada de forma involuntaria a esa frecuencia específica. El reloj no era un viajero del tiempo, sino un receptor accidental. La pregunta ahora no era cómo funcionaba, sino qué estaba transmitiendo esa frecuencia. Si la señal estaba forzando al reloj a marcar el tiempo del día siguiente, ¿qué más contenía esa señal? Sofía sugirió que la información de la hora era solo un subproducto, una capa superficial de una transmisión de ratos mucho más compleja. Elías sintió que la verdad estaba a punto de revelarse, una verdad que desmantelaría su mundo ordenado y mecánico. La tecnología, que él había evitado toda su vida, era ahora la única llave para entender el misterio del artefacto que tenía en sus manos. El reloj era un portal, no al futuro, sino a un secreto oculto en el presente. La teoría de la frecuencia se confirmó cuando el reloj hizo algo más que marcar la hora. Eran las 11:30 am del viernes, según el reloj de pared, y el reloj de bolsillo, marcando las 11:30 am del sábado, se detuvo abruptamente. El segundero, en lugar de detenerse al azar, apuntó con precisión al número romano I. Las manecillas de la hora y el minuto se alinearon formando una L invertida. Elías y Sofía se miraron, desconcertados. Era una firma, una posición específica que no se correspondía con la hora actual. Sofía anotó la posición y la hora de la detención. Horas más tarde, a las 3 p.m., Elías salió a comprar repuestos. Al doblar la esquina de la calle 9 de octubre, el número romano I, presenció un pequeño accidente de tráfico. Un camión de reparto chocó contra una farola que se dobló en una forma que, para la mente obsesiva de Elías, se asemejaba a la L invertida de las manecillas. El evento era menor, pero la coincidencia era escalofriante. Elías regresó al taller, pálido. «No es solo el tiempo, Sofía, son eventos. El reloj está marcando eventos, no solo horas». Sofía, que inicialmente había descartado la idea de predicción, comenzó a reconsiderar. Si la señal de ULF era una transmisión de datos, tal vez el reloj estaba decodificando la información de una manera simbólica a través de sus manecillas. La aleación de latón oscuro estaba traduciendo datos binarios o codificados en un lenguaje analógico, la posición de las agujas. Decidieron monitorear el reloj sin descanso. Elías, usando su conocimiento de la resonancia de metales, teorizó que la pátina verdosa y el metal traza, en la caja, actuaban como un filtro, resonando solo con información crítica. El reloj no podía mostrar un periódico completo del mañana, sino solo puntos de anclaje temporales, eventos específicos que la señal consideraba importantes. La idea de que alguien estaba transmitiendo información sobre el futuro, o al menos sobre eventos predeterminados, era demasiado grande para ignorarla.
Elías sintió que se acercaba a la verdad, pero la verdad no era sobre el tiempo, sino sobre el control. ¿Quién tenía el poder de transmitir el mañana y por qué? La respuesta, sospechaba, era mucho más mundana y aterradora que cualquier viaje en el tiempo. Elías y Sofía montaron un laboratorio improvisado en el taller. Utilizaron el osciloscopio y un viejo receptor de radio modificado por Elías para intentar aislar y amplificar la señal de ULF. Elías soldó un cable de cobre directamente a la caja de latón del reloj, creando una conexión directa entre la antena y el equipo de medición. La señal era tan débil que se perdía en el ruido, pero Sofía, con su oído entrenado en electrónica, logró detectarla. «Es casi un pulso», dijo, ajustando el dial. «No es una onda de radio tradicional. Es más como una ráfaga de datos codificados, repetida cada 24 horas, sincronizada con el cambio de día». Elías, observando el patrón en el osciloscopio, notó que la señal no era constante. Había picos de intensidad en momentos específicos, y esos picos coincidían con los momentos en que el reloj se había detenido o había mostrado una firma de evento. La verdad comenzó a cristalizar en la mente de ambos. El reloj no estaba viajando en el tiempo, estaba escuchando una transmisión. Elías recordó haber leído en un viejo manual de ingeniería sobre experimentos gubernamentales de la Guerra Fría con frecuencias extremadamente bajas para la comunicación submarina y la penetración de grandes masas de tierra. Eran frecuencias que podían ser transmitidas a través de la corteza terrestre. Sofía, buscando en su rudimentaria base de datos de 1998, encontró referencias oscuras a un proyecto clasificado de los años 70, apodado Cronos, que experimentaba con la transmisión de datos a través de ULF para comunicaciones de larga distancia, con una latencia mínima. La idea era crear un canal de comunicación indetectable, capaz de enviar mensajes a agentes o instalaciones remotas sin usar satélites ni cables. El reloj, con su aleación única, era simplemente el receptor pasivo perfecto, sintonizado accidentalmente a la frecuencia del proyecto Cronos. El tiempo del mañana era la hora de activación o el sello de tiempo de la transmisión de datos, una forma de asegurar que el receptor estuviera sincronizado con el ciclo de 24 horas del mensaje. El plot twist no era que el reloj fuera mágico, sino que era la prueba de una tecnología de comunicación secreta y avanzada, operando bajo sus narices. Elías se sintió aliviado de que la mecánica seguía siendo lógica, pero aterrorizado por lo que esa lógica implicaba. El misterio se había vuelto político. La revelación del proyecto Cronos cambió el enfoque de Elías y Sofía. Ya no buscaban arreglar el reloj, sino decodificar la señal. Elías, con su experiencia en la resonancia de metales, teorizó que si podían amplificar la vibración de la caja de latón, podrían capturar la totalidad de la ráfaga de datos. Construyó una bobina de cobre finísima alrededor del reloj de bolsillo, soldándola a la carcasa con una precisión que solo un relojero podía lograr. Sofía, por su parte, se centró en la parte digital. Utilizó una de las primeras computadoras con monitor CRT a color de su época, instalando un software rudimentario de análisis de espectro que había modificado para trabajar con frecuencias ULF. El desafío era enorme, la señal era débil, el equipo era antiguo y el código de la transmisión era presumiblemente militar. Pasaron horas en el taller, la luz verde del monitor CRT iluminando sus rostros concentrados. Elías se sentía como un alquimista, transformando un objeto mecánico en un receptor de información secreta. Sofía se sentía como una hacker, forzando una cerradura digital con una llave analógica. Finalmente, lograron capturar una ráfaga de datos más limpia. La señal, una vez amplificada y filtrada, no era ruido, sino un patrón complejo de pulsos. Sofía trabajó frenéticamente, aplicando algoritmos de cifrado de código abierto de la época, buscando coincidencias. Elías observaba la pantalla, notando que el patrón de pulsos se repetía cada 24 horas, justo antes de que el reloj de bolsillo se sincronizara con el tiempo del mañana. El reloj, en su simplicidad, estaba revelando un secreto de Estado. La idea de que el gobierno estuviera usando una tecnología tan avanzada para comunicaciones secretas y que un viejo reloj de bolsillo fuera la única prueba accidental era asombrosa.
Elías se dio cuenta de que el mundo no era solo una colección de engranajes visibles, sino también de ondas invisibles, y que su humilde taller se había convertido en el punto de escucha más improbable del planeta. La tensión crecía, estaban a punto de cruzar una línea invisible entre la curiosidad científica y el espionaje. Después de horas de ensayo y error, Sofía encontró la clave. El cifrado no era complejo en términos modernos, sino que se basaba en un sistema de desplazamiento de fase que solo podía ser decodificado si se conocía la hora exacta de la transmisión. El reloj, al sincronizarse con el tiempo del mañana, proporcionaba esa clave de sincronización. Con un grito de victoria, Sofía ejecutó el algoritmo. La pantalla del monitor CRT se llenó de texto. No eran titulares de periódicos ni resultados de lotería, sino una serie de coordenadas geográficas, una hora de encuentro precisa, la misma hora que el reloj de bolsillo marcaba como mañana, y una breve instrucción codificada. Activación del paquete beta, sincronización a las 0400Z. Elías y Sofía se quedaron en silencio. El zumbido de la computadora y el tic-tac del reloj de pared eran los únicos sonidos. El reloj no era un oráculo del futuro, sino un simple receptor de instrucciones para un agente secreto o una operación encubierta. El reloj era la hora de activación de una misión, y la aleación única del reloj lo convertía en el dispositivo de sincronización perfecto, un artefacto del pasado utilizado para una tecnología del futuro. La verdad era mucho más inquietante que la fantasía. No habían descubierto un agujero de gusano, sino una red de espionaje avanzada operando en las sombras de 1998. Elías sintió que el peso de ese conocimiento lo aplastaba. Habían tropezado con un secreto que ponía en peligro su seguridad. El pequeño reloj de bolsillo, de 5 centímetros de diámetro, se había convertido en una bomba de tiempo de información. La misión que se activaría a las 0400Z del día siguiente no era una predicción, sino una orden. Elías, el escéptico, ahora era testigo de una conspiración que desafiaba su comprensión del poder. La tecnología ULF permitía a una entidad controlar eventos sin dejar rastro digital, utilizando un objeto tan inocuo como un reloj antiguo. Elías se dio cuenta de que su taller, su refugio de la modernidad, había sido invadido por el mundo que siempre había intentado evitar. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con la verdad? ¿Intervenir y arriesgar sus vidas o guardar el secreto y permitir que la misión se llevara a cabo? La decisión ahora era moral, no mecánica. Elías y Sofía trabajaron a toda prisa. El tiempo, tanto el real como el del mañana, corriendo en su contra. Elías, utilizando su conocimiento de la resonancia de los metales, ideó un pequeño circuito de cobre para actuar como un amplificador de señal, conectándolo directamente a la caja de latón oscuro del reloj. Su objetivo no era solo decodificar, sino también registrar la transmisión completa. Sofía, por su parte, preparó un disquete de 3.5 pulgadas, el medio de almacenamiento más seguro y discreto de 1998, para guardar los datos decodificados. La tensión en el taller era palpable. Elías, con el monóculo puesto, soldaba los diminutos cables con manos firmes, a pesar de su edad. Sofía tecleaba comandos en la computadora con una velocidad impresionante, creando un archivo de registro. El reloj de bolsillo, conectado por cables a la computadora, parecía latir con una energía secreta. Elías se dio cuenta de que la belleza del reloj no residía en su capacidad para marcar el tiempo, sino en su capacidad para actuar como un traductor entre el mundo secreto de las frecuencias ULF y el mundo visible de los datos. Era el puente entre lo analógico y lo digital, un objeto que, sin querer, había revelado la existencia de una tecnología que se suponía invisible. Al terminar de construir el amplificador, Elías lo conectó. La señal en el osciloscopio se hizo más nítida, y la computadora comenzó a registrar la ráfaga de datos en tiempo real. Sofía monitoreaba el proceso, asegurándose de que el disquete estuviera grabando cada byte. Elías miró el reloj de bolsillo. Todavía marcaba el tiempo del mañana, pero ahora él entendía que esa era su función, ser el cronómetro de un secreto. La ironía era profunda.
El hombre que había despreciado la tecnología digital ahora la estaba utilizando para exponer una conspiración tecnológica. Habían logrado interceptar y grabar la prueba de que el proyecto Cronos existía y que estaba activo. Ahora solo quedaba un paso, la difusión. Pero debían ser cautelosos. Exponer un proyecto gubernamental secreto en 1998 no era tarea fácil y podía tener consecuencias catastróficas. La discreción era su única arma. El mensaje decodificado era claro, coordenadas geográficas precisas, en una zona remota y la hora de activación. Era una instrucción para un agente de campo. Elías y Sofía se enfrentaron al dilema moral. Si intervenían, se expondrían a un poder que operaba fuera de la ley. Si no lo hacían, serían cómplices silenciosos de una operación desconocida. Decidieron que su papel no era detener la misión, sino exponer la existencia de la tecnología. La verdad sobre el proyecto Cronos era más importante que cualquier operación individual. Sofía copió los datos decodificados en varios disquetes y los selló. Elías, usando su conocimiento de los medios de la época, ideó un plan para enviar los datos de forma anónima a un periodista de investigación, conocido por su escepticismo hacia las teorías de conspiración. La clave, pensó Elías, era presentar la prueba de una manera que fuera irrefutable, utilizando el reloj como evidencia física. La transmisión de la hora del mañana era la prueba de que la señal UELF no era ruido, sino una comunicación con un sello de tiempo futuro. Antes de enviar los disquetes, Elías desconectó el reloj de la computadora. El artefacto, una vez libre de la amplificación, volvió a su estado normal, marcando el tiempo del día siguiente con su habitual y misteriosa exactitud. Elías lo tomó en sus manos, sintiendo el peso del latón oscuro. Se dio cuenta de que el reloj no era un objeto que desafiaba el tiempo, sino un recordatorio de que siempre hay una capa de realidad oculta bajo la superficie esperando ser descubierta. Elías y Sofía se despidieron. Ella se fue con los disquetes, lista para iniciar el proceso de difusión anónima. Elías se quedó en su taller, el silencio roto solo por el tic-tac de su reloj de pared, que marcaba el tiempo real. Había pasado de ser un simple relojero a un guardián de un secreto tecnológico. El mundo de 1998, que él creía conocer, se había revelado como un campo de juego para fuerzas invisibles. Elías sonrió ligeramente. Su escepticismo había sido desafiado, y en su lugar había encontrado una verdad más fascinante que cualquier fantasía. La mecánica del universo era más compleja de lo que nunca había imaginado. Días después, el taller de Elías regresó a su ritmo habitual. Elías, con una calma renovada, pulía una caja de reloj de oro, el olor a aceite y latón regresando a la normalidad. Sofía había cumplido su parte, enviando los disquetes y una nota anónima detallando el funcionamiento del reloj como receptor ULF. Elías sabía que la verdad tardaría en filtrarse, pero la semilla había sido plantada. El reloj de bolsillo, el catalizador de todo el misterio, estaba ahora guardado en una pequeña caja fuerte de su escritorio, envuelto en el pañuelo de seda original. Elías lo sacó por última vez. Eran las 4 p.m. del viernes, y el reloj marcaba las 4 p.m. del sábado. Su precisión era inquebrantable, su secreto eterno. Elías lo sostuvo en sus manos. Ya no era un objeto de frustración, sino un símbolo de su despertar. Había aprendido que la tecnología, incluso la más avanzada, podía ser interceptada y comprendida con la lógica y la curiosidad. Elías cerró la caja fuerte con un suave clic. Había elegido no ser un héroe que detuviera una conspiración, sino un testigo silencioso de la complejidad del mundo. Su vida como relojero continuaría, pero ahora con un conocimiento secreto. El tiempo no era solo la sucesión de minutos y horas, sino también una frecuencia, una línea de comunicación que podía ser manipulada. Elías se puso su monóculo y regresó a su trabajo. Un hombre de 1998 que había vislumbrado el futuro de la comunicación secreta. El reloj de bolsillo seguía tic-tacando en la oscuridad de la caja fuerte, un día por delante del resto del mundo, esperando la próxima ráfaga de datos, el próximo secreto. Elías sonrió. La mecánica del universo era, después de todo, fascinante.
Y él, el viejo relojero, era el único que sabía que el mañana ya había sido transmitido.